El título de la expo, que es Inside Outside, viene un poco por esa relación de dentro a fuera, en el sentido de cómo trabajamos Sergio y cómo trabajo yo. Sergio trabaja un poco más de dentro a fuera y yo trabajo con los estímulos exteriores hacia la pintura. Es muy interesante, está claro ver en qué medida la manera de hacer cada uno se ha superpuesto, se ha solapado, se ha intercambiado, se ha jugado en definitiva con ella. Pero lo que a mí me parece muy interesante también es ver la posibilidad hasta que surge cuando hay trabajando dos personas o más de estar atentos a lo que sucede. De tal manera que da igual, por así decirlo, quién pinta, quién descubre, quién dice, mira lo que ha sucedido ahí, de permanecer atentos a lo que sucede. Eso para mí es el descubrimiento de la pintura, ¿no? Y es verdad que incluso han aparecido nuevos registros y nuevas cosas que pueden asociarse perfectamente pues, a un personaje incluso que no existe realmente. Es decir, porque es como algo nuevo, ¿no? Como decía, que hay cosas muy evidentes de los dos, pero hay cosas que también se diluyen, ¿no? Que no está ahí. Que registra mucho cosas, digamos, externas para entendernos de una manera sencilla, externas, por así decirlo, lo que sucede en el lienzo tradicionalmente, ¿no? Mientras que yo manipulo el espacio, lo que es el espacio formato tradicional, él recoge el registro de fuera. Y para mí el paisaje se crea, digamos, dentro y él lo recoge directamente, ¿no? Más o menos de una manera concreta se puede decir así, ¿no? Es que en este caso el título sí que hace una alusión más que simbólica, yo creo que es una cuestión casi muy directa, ¿no? Un poco a la actitud y a las maneras que cada cual tiene un poco en su forma de proceder. A esas, lo que ocurre es que se han fundido hasta tal punto de que incluso nos las hemos intercambiado. Yo creo que he pintado al estilo de Keke y él ha pintado también en algún momento a las maneras que yo utilizo. Sí. El tiempo verdaderamente ha estado como muy reconcentrado, ¿no? Diría yo, el tiempo de experiencia, el tiempo de materialización y sobre todo teniendo en cuenta que no había, digamos, un objetivo más que tratar de registrar, documentar una experiencia conjunta. Entonces, eso es lo que particularmente nos ha interesado y creemos, ¿no? que digamos, un tiempo comprimido casi es mucho más interesante porque te obliga a tomar decisiones y determinaciones mucho más contundentes quizá, mucho más frescas y por lo menos lo que nos ha sucedido a nosotros. Es verdad que digamos un objetivo claro en torno a una manera de hacer muy concreta o a un resultado muy concreto no había. Por lo tanto, efectivamente no teníamos la intención de ir en una sola dirección, sino efectivamente abrir, digamos, un conjunto de posibilidades, ¿no? De posibilidades que fueran reflejo precisamente de a priori de dos digamos, individualidades distintas, ¿no? Que se mezclan, que se fusionan y que efectivamente surgen cosas que necesariamente están vinculadas por un lado al trabajo de cada uno, pero inevitablemente también con nuevas aportaciones y quizás es una de las cosas que más nos ha interesado, ¿no? Estar pendientes, estar atentos de esas nuevas aportaciones donde, digamos, tanto el trabajo de Keke como el mío pues quedaba un poco, digamos, como retirado o un poco de una manera un tanto latente. Ha sido muy gratificante trabajar y no es normal también para uno mismo poder quitarse toda la armadura que uno se pone a veces a sí mismo, ¿no? Como de proteger su territorio, su identidad. Claro. Entonces ha sido un ejercicio muy guay de decir, no, mira, así es como yo trabajo, también creo que es un ejercicio de generosidad, de honestidad, de decir, mira, yo hago esto, y de transparencia y de mostrar al otro. Y en ese sentido también ha sido muy importante poder directamente trabajar con el otro, no ya decir lo que decíamos antes, no soy yo y eres tú, sino incluso yo veo cómo trabajas, comprendo tu mecanismo y tus procesos y los voy a utilizar de esta manera y como uno directamente pues, un vehículo